A ver qué piensan ustedes. Todo comenzó en esta garita que están viendo. La noche, la sensación de la rutina militar, y de repente en el escuadrón de vigilancia aérea número 4, perímetro perfectamente vigilado, los perros ladran, la sensación del miedo, y algo se aproxima. Aquella tuvo que ser una noche muy larga, una noche que cambió una vida, y tenemos el principal protagonista, Jesús Jofre, para recordarla. Yo le agradezco especialmente la deferencia de estar aquí con nosotros, porque ante todo tenemos un hombre valiente. No es fácil contar lo que ahora van a escuchar y van a ver. Jesús, muchas gracias. Nada, a vosotros por haberme invitado. Gracias, porque yo, lo digo, es uno de los testimonios más rotundos, más potentes, más llenos de verdad, en mi opinión, que he escuchado hace mucho tiempo. A ver, ¿qué piensan ustedes? Tenemos esto gracias a la labor de un gran investigador y un gran amigo. Él es redactor de Año Cero. Es Miguel Pedrero. Bienvenido, amigo. Muy buenas, Iker. Gracias por recuperar para la historia del misterio esta historia, porque se hablaba mucho de un incidente en Rosas. Vamos a ver una cosa, por favor. Una aproximación al lugar de los hechos. Escuadrón de Vigilancia Aérea, ¿verdad, Miguel? Sí. Número 4. Efectivamente. Un lugar, una base, con la seguridad propia de un recinto militar. Allí pasan cosas. Vamos a contarlas y luego vamos a aportar más documentación, Miguel, si te parece. Evidentemente, toda la atención ahora para la historia de Jesús. No es la primera vez que pasa, pero desde luego creo que es la más cercana, y tú lo viviste, que es lo importante. Cuéntanos, Jesús, una noche de marzo, año 71. Sí, 25 de marzo del 71, una noche clásica de la zona de Rosas, afortunadamente sin el viento terrible de la tramontana que hay allí, pero una noche oscura, aunque despejada. Nosotros éramos policías aéreos de la base de radar del Escuadrón de Alerta y Control, se llamaba entonces número 4, y teníamos como misión la protección del perímetro vallado de la base, porque en realidad era una zona militar secreta, ¿no? Pero de todas maneras gozábamos de una cierta libertad. Estábamos en la parte donde estaban las bolas del radar, con 8 compañeros, yo en ese momento actuaba de cabo, y nos ocurrió algo curioso con los perros. Empezaron a ladrar de una manera desaforada. Había un macho que era el perro llamado Fiero, que tenía la potestad de ser el líder de la manada. Había una serie de otros perros, como loco, ¿no? Entonces lo fuimos a calmar, a intentar calmarlo. A mí me parece muy extraño porque habíamos cogido mucha confianza con ese perro y simplemente con unas caricias se acostumbraba a calmar, pero seguía con ladridos e incluso extrañamente aullidos. Para un perro pastor alemán no es lo más normal, ¿no? Pero con todo, pues no veíamos que pasase nada más especial. Nos llamaron los compañeros para ver la película de la tele. Entramos en el acuartelamiento. Quedó solo un compañero en la caseta de guardia, Luis, que durante todo el tiempo de la película estuvimos dándonos cuenta que los perros seguían alterados, ¿no? Cuando acabó la película, justo estaba acabando la película, entró Luis llamándonos, diciendo: venid, corred, aquí hay algo que tenéis que ver, ¿no? Y salimos corriendo del acuartelamiento y enseguida nos vimos impresionados que en la vertical de las antenas de microondas aparecía un ovni iluminado de color brillante dorado, con una fuerte luz que desprendía todo él. No era como un foco que proyectase una luz, sino una luz propia, un objeto luminoso, pero que permitía ver perfectamente pues el aspecto, el entorno, incluso una especie de ventanillas en el centro y tal. Quedamos 2 compañeros que íbamos, Anselmo, Luis y yo, 3, pues de momento como parados, ¿no?, ante esa visión, ¿no? Estuvo parado ahí el ovni cuánto tiempo, siempre hemos debatido eso, si fue medio minuto, si fue más o fue menos, pero en ese momento el ovni empezó a moverse hacia su derecha, primero lentamente y después en un demarraje tremendamente rápido se fue volando hacia el sur.
Nos dirigimos hacia las casetas. Detrás de las casetas se veía un resplandor de un color verdoso. Vamos a buscar al perro y vamos a armarnos para ir a investigar qué pasa ahí. Efectivamente, conseguimos el perro, los correajes, nuestro armamento obligatorio. Yo envié a Luis a Radar a preguntar si se había visto algo, y mientras tanto Anselmo y yo, con el perro con Fiero, pues nos fuimos hacia la zona de las casetas de microondas. Mira, al superar las casetas de microondas y entrar en la oscuridad, en la parte más oscura donde habíamos visto este resplandor verdoso, el perro se para. El perro se para, se le erizan los cabellos de la nuca, marca posición, gruñe, como estaba enseñado, para detectar que había una persona, un ser, alguien allí cerca, y él detecta la presencia, la marca, marcando, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros en ese instante, Jesús? Pues que evidentemente tenemos a alguien dentro de las vallas, porque el perro no marca una persona a 50 metros, la marca cuando la tiene cercana, ¿no? Ahí hay una sensación como de electricidad, como una tensión, bueno, nuestro miedo también, cabe decirlo, y en unos instantes oímos un fuerte ruido de pasos que vienen hacia nosotros. Pero fuerte, algo fuera de lo normal en una persona caminando, ¿no? Que nos extrañó también, ¿no? Y a los pocos instantes entrevemos en el espacio oscuro que había detrás una figura humanoide muy alta, de 2,20 metros de altura, se calculó, entre 2 y 2,20 metros de altura, que viene de una forma muy rápida hacia nosotros. Yo grito del alto ¿quién va? Primera vez, la figura continúa caminando hacia nosotros y grito el segundo alto ¿quién va? Y en ese instante mi compañero, que ya pues estaba muy nervioso con el dedo en el gatillo, suelta una ráfaga de disparos de su SEDME. La figura se para, yo me contagio, yo disparo también mi pistola y la figura queda parada a una distancia de 5 o 6 metros de nosotros. Queda parada, pero no es abatida, no es sigue abatida. Exactamente igual. El momento en que mejor la vemos es a la luz de los propios disparos, en los que vemos que su figura es una figura estilizada, muy alta, quizá con un traje ajustado. Lo único que destaca en esa figura es el cinturón, lo que nos llama más la atención, porque es una pieza como metálica o algo así y se refleja mejor en los disparos. Y en un tiempo que parecen siglos, esa figura permanece parada, nosotros permanecemos parados, y de pronto la figura gira sobre sí misma e inicia un camino de regreso por donde había venido. En unos instantes oímos un golpeteo fuerte contra la valla y después silencio. Bueno, con todo superamos un poco el miedo, avanzamos hacia la valla, estaba todo muy oscuro, no se veía. El perro nos llevó hasta la valla, empezó a caminar hacia la izquierda hasta llegar a un punto en el que se paró y gruñó, y entonces encontramos que había un espacio de la valla que había desaparecido, que no estaba, no se encontraba, no se palpaba. Aún yo soltamos al perro en ese momento, que siempre había estado atado, y nos asomamos por fuera de la valla, que estaba rota, como desvencijada hacia afuera. El perro ahí se calmó, dejó de estar en esa tensión en la que estaba acostumbrado a marcar la presencia de alguien, y en ese momento pues yo me di cuenta que aquello se ha acabado, ¿no? Nos vamos allí, vamos a buscar linternas para volver al lugar de los hechos y ver si encontramos alguna cosa allí. Mientras tanto, en la base, como puedes imaginar, se ha armado un revuelo tremendo. Los compañeros llegan corriendo, yo les doy órdenes a todos de que tomen sus posiciones obligatorias, que se pongan los correajes, cojan las armas, que ocupen sus puestos. De arma general, digamos. Claro, una disparo dentro del perímetro de la base. Arma general, ¿no? Luis nos dice que en el radar le han dicho que no han visto nada, pero que con todo el capitán que está de servicio esa noche quiere vernos, y que de la base le han llamado diciendo que qué había pasado, que nos preparásemos, que subía el capitán de servicio, que nos iban a meter un puro por haber disparado, porque se podían imaginar cualquier cosa menos
menos lo que realmente pasó, ¿no? Nosotros volvimos hasta la valla con las linternas y encontramos la valla rota, pero más que rota, lo curioso es que estaba desaparecida, ¿eh? Pero quiere decir como fundida. Sí, eso lo vimos mejor al día siguiente, ¿no? Incluso había bordes como ennegrecidos en la valla, como si un impacto de electricidad o un rayo láser la hubiese cortado, Como ¿no? si algo lo hubiera cortado, como con un cortafríos perfecto. Sí, mira, había una distancia entre 40 y 50 centímetros que faltaban, que desaparecieron, porque después cuando se quiso juntar la valla se tuvo que hacer con alambres y faltaba ese espacio, ¿no? Entonces había matas, el suelo, por desgracia, allí es muy pedroso. Miguel lo pudo ver allí in situ cuando estuvimos haciendo el reportaje que él escribió. Es piedra dura el suelo, ¿no? Huellas es muy difícil que se dejen allí. Y había matojos de hierbas que crecen entre las piedras y tal, arrancados todos. Y allí solo encontramos nuestras propias castillos de las balas que habíamos disparado, pero no encontramos nada, ni una huella de nada parecido a sangre, nada. ¿Y pisadas tampoco? Ni pisadas, porque ya te digo, no había forma de reflejar. No había forma de reflejar. Y una cosa, Jesús, ¿cuántas veces tú personalmente con tu pistola reglamentaria como cabo en aquella base disparaste contra la figura? Yo disparé tres tiros, ¿eh? Es un tema que con los años se nos había ido bastante de la memoria, pero en el proceso de investigación que hicimos con Miguel llegamos a recuperar un poquito incluso algunas notas anteriores, etcétera. Y Anselmo disparó una ráfaga del CEDME que podían ser 15 o 16 balas, y yo disparé tres tiros en mi pistola, con lo cual pues podrían haber sido 18 o 20 balas las que salieron hacia ese sujeto, ¿no? Poco más hay que añadir, ¿no? Uno se queda sin palabras. Y ahora vienen otras fases de esta historia, los interrogatorios, qué pasó en la base. Curiosamente yo hice una obra que se llamó La Noche del Miedo. Miguel Pedrero lo sabe muy bien, porque hubo otro caso muy polémico, uno de esos que no se incluyeron cuando en el año 92 el Ejército del Aire, lo recuerdan, hemos filmado esos expedientes, saca toda la información de fenómenos extraños dentro de lugares o que tengan que ver con nuestro ejército. Bueno, pues hay un fragmento sobre un caso idéntico al que cuenta Miguel 5 años después, una noche de noviembre del 76 en Talavera la Real. Yo recuerdo como si fuese ahora mismo cómo los testigos me contaban que el sonido que precede a la visión de un ser casi idéntico a lo que cuenta Jesús Jofre esta noche aquí en Cuarto Milenio es un sonido parecido al de una gran podadora, como si fuera cortando los árboles. La zona de combustibles en aquel momento, un perro, no fiero sino león en aquel instante, un caso calcado. Hay quien piensa que pudo ser un experimento, pero ¿para qué? ¿De quién? ¿Cómo se hace eso? Pero que no es el primer caso. Sí sería el primero por fecha, año 71. Miguel Pedrero estuvo en la base, inició esta investigación concienzuda y tenemos alguna imagen incluso de la verja que me gustaría que los compañeros la pusieran. Una verja que sigue allí, ¿verdad, Jesús? Continúa allí. Sí. Y vamos a ver si podemos verla. Vemos diferentes momentos de la instalación. Sería esa misma verja que vemos por ahí. Sí, esa misma que veis por la derecha. Que, claro, es que es el barranco lo que hay después. Claro. Y lo que pasó fue detrás de esas casetas. Ahí tenemos a Miguel. Exactamente, sí. Aquí más o menos fue donde después ya está sustituida, ¿no? Después de tantos años, pero la verja es la misma, ¿eh? Hay un doble. Y hay dos verjas, y lo curioso es que solo hay una derrota y la siguiente no. Entonces nos planteamos también qué pasó si pasó ese individuo chocando contra esa valla, ¿cómo que no chocó con la otra? ¿Qué hizo? ¿Saltó? Bueno, también podía ser, porque esta valla tiene 2 metros y ese individuo era muy alto. ¿O salió volando? ¿O qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Es otra incógnita. Miguel llegó a localizar incluso otros testigos de esta historia, porque si faltaban pocos elementos, si tenemos algunas fotos históricas además, hubo más testigos, Miguel. ¿Qué te cuentan? Sí. Bueno, en realidad las personas que vieron el ovni fueron bastantes, no eran bastantes militares. Los que se enfrentaron a ese extraño ser fueron 2, Anselmo y Jofre, ¿no? Jesús Jofre. Hubo muchos elementos muy extraños, ¿no? Incluso en días posteriores que si tenemos tiempo comentaremos. Pero en esa misma escena, cuando Jofre y su compañero Anselmo estaban disparando a ese ser, o quizás momentos después, otra persona, Luis Solá, que fue precisamente el primero en observar el objeto desde el que da la voz de alarma, el primero que observó el ovni sobre la antena de microondas desde su garita, desde la garita de vigilancia de allí de la zona de los radares en el EVA 4. Pues este hombre nos comentaba, porque además tuvimos la oportunidad de entrevistarlo con
con Jesús. Además hacía muchísimo tiempo que ambos no se veían, y este hombre nos comentaba que ya te digo, en esa escena o en el momento que estaban disparando, poco después observó un objeto de grandes dimensiones, oscuro, que impactó contra el mar, contra la bahía de Rosas, y que generó una explosión luminosa enorme, al punto de que le afectó en los ojos y bueno, al día siguiente tuvieron que tratarlo de una ligera conjuntivitis con una serie de gotas y tal, sin mayores problemas. Pero te quiero decir que la bahía de Rosas está, bueno, a bastante distancia aunque se observa perfectamente, pero a bastante distancia del monte El Pení, que es donde se sitúan los radares del EVA 4, y que la explosión luminosa debió ser enorme para provocarle esos daños en la vista. A ti, al día siguiente, no sé si esa misma noche, imagino que te interrogan. Esa misma noche me interroga el capitán de radar. El capitán de radar era un hombre que era piloto de aviación, y que es el que realmente nos hace preguntas profundas, serias, intensas, el que intenta saber tamaños, distancias, tipo de materiales, luminiscencias, sensaciones personales. También nos empezó a preguntar muchas, y al cabo nosotros supimos que este hombre había estado enviado a radar en Rosas porque en una misión de vuelo había tenido un encuentro con un ovni. ¿Sabía de lo que hablaba? Sabía de lo que hablaba, y al final de su interrogatorio nos aconsejó de que no hablásemos mucho de eso si no queríamos ser tomados por locos como le había pasado a él, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de la fase de los interrogatorios, podemos dar un pequeño salto en el tiempo, que total es de 40 a 45 días más tarde. Aparecen en la base 3 militares americanos. 3 militares americanos que vienen también a interrogarnos. Nos sorprende a nosotros un poco. Nosotros pensamos que era una de las visitas rutinarias que de vez en cuando hacían los americanos, porque al principio la base había sido una base conjunta. Pero no, hay un interrogatorio muy claro, que primero es uno de cada uno de nosotros independientemente, después todos juntos. Pero lo más curioso del tema del interrogatorio de los americanos es que a lo largo del tiempo esto se nos había borrado absolutamente de la mente. Fue Luis Solá, cuando lo volvimos a reencontrar, en que me hace recordar la visita al interrogatorio de los americanos. Y yo me quedo pasmado pensando cómo puede ser que yo haya estado olvidando algo tan contundente, tan importante como eso, ¿no? Eso fue una interrogatoria mucho más contundente, desde luego con traductor, porque ellos no hablaban español, lo tuvieron que hacer a través de un teniente de la base de radar que sabía inglés. ¿También sabían de lo que hablaban? Sabían muy bien de lo que hablaban estos sí que sabían de lo que hablaban realmente, ¿no? Y el colofón final, después de toda una mañana de interrogatorios, fue que nos pidieron que nos dejásemos fotografiar, pero querían que las fotografías fuesen en una zona soleada con unas paredes de fondo blanco. No sabemos por qué, pero eso fue la insistencia. Estuvieron recorriendo la zona de la base hasta que encontraron un rincón de la base donde las paredes eran blancas, y allí pues nos fotografiaron individualmente y en grupo, con unas cámaras grandes, con potentes flashes, que a pesar del sol, pues esto ha sido otra cosa que he recordado después. ¿Por qué puñeta había flashes si estábamos en pleno sol y con una pared blanca detrás, no? Pero bueno, y al final lo único que pasó fue que cuando se habló con el teniente coronel diciendo, bueno, todo esto, ¿qué ha sido? ¿Qué significa todo esto, no? El hombre confesó a Luis Solá que habían venido expresamente para investigar acerca del caso que habíamos tenido, y que su recomendación era que nos olvidásemos de todo, que lo olvidásemos. Los expedientes desclasificados, entregados democráticamente a la población, de esto es lo que hemos investigado, se recorren todos los casos, pero de Rosas no aparece nada, cuando ha habido interrogatorios, dibujos, documentos. Es más, aparecen cosas de Rosas pero posteriores, y otros casos diferentes que también los hubo. ¿Pero por qué? ¿Encontraste algo de los interrogatorios a Jesús? No, absolutamente nada. ¿Cuál es la explicación? ¿No existe? Sobre este caso no hay absolutamente nada. Yo puedo dar una opinión personal. Desde mi punto de vista, ese informe por supuesto existe y no ha sido desclasificado.
razones, también desde mi punto de vista personal, porque es un caso tremendamente complejo y con unas implicaciones enormes, y el Ejército del Aire en este caso se vería obligado a dar a la opinión pública, a ofrecer una serie de explicaciones. Si no existen esas explicaciones, porque yo sí te puedo asegurar que el Ejército del Aire no tiene explicaciones para este caso y para otra serie de casos que tampoco se han desclasificado, es mejor pues simplemente no sacarlos, porque la opinión pública, claro, los políticos, los periodistas, los investigadores exigirían algún tipo de explicación. Además, ¿qué sencillo es eso de este caso se explica así, asá, asao? Este era más complejo. ¿Quién era ese individuo? Claro, pero yo creo que en todos los procesos de desclasificación, tengan que ver con el tema OVNI o con otro tipo de cuestiones, si no afectan directamente a la seguridad nacional, yo creo que cualquier ejército del mundo, y sobre todo con casos de este tipo, que deberían ser puestos encima de la mesa para que los investiguen pues los propios especialistas o los científicos, ¿no? Yo creo que hay que ser en ese sentido honrados y decir, miren, esto es lo que ha pasado y no tenemos ninguna explicación, no sabemos si son seres de otros mundos, si es algún tipo de tecnología secreta, no tenemos ni idea, pero esto es lo que ha pasado. Claro que también hay que ponerse en la piel de los militares y comprender que es muy duro ofrecer un documento sobre date cuenta de lo que estamos hablando de un incidente, de un objeto volador no identificado sobre una base militar, un escuadrón de vigilancia aérea, que es una de las zonas, una de las bases militares con más seguridad de España. Todos los EVAs son fundamentales para la protección del espacio aéreo español, ¿no? Y tienen una seguridad enorme. Imagínate lo que estamos hablando, un objeto sobre la base muy cercano, y no solo eso, sino un extraño ser al que unos militares que estaban de vigilancia le disparan. Es decir, hay que ponerse también en la piel de la otra, en este caso de los militares, y pensar que bueno, es una patata muy caliente ofrecer eso a la opinión pública y no tener ninguna explicación que ofrecer. Jesús, el público puede estar pensando, ¿y por qué no hiciste caso? ¿Por qué ganas tú contando esto? No te metes en muchos líos. Mucha gente, imagino, que cuando lo has contado con la misma rotundidad y aplomo que lo acabas de hacer para millones de amigos, ¿te has arrepentido en alguna ocasión de ser tan claro, de contarlo? Porque te podía dar problemas en cierto momento, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que ha habido dos etapas en mi vida con este tema. El de inmediatamente después de acabar el servicio militar, en el que el impacto recibido pues te sitúa en una vorágine de preguntas, ¿no? ¿Te rompen los esquemas mucho esta historia? Rompe muchísimo los esquemas de todo lo que podía ser el proyecto de vida que tú tenías, y incluso de las preguntas trascendentales que vienen detrás de las menos trascendentes, ¿no? Porque enseguida te preguntas, bueno, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿Y qué es lo que quería? ¿No? Lo clásico, ¿no? Pero bueno, si viene de algo que está fuera de nuestra tierra, pues ya empiezo a preguntarme también de dónde vengo yo y qué hago yo aquí y hacia dónde voy, ¿no? Yo, fíjate, Miguel, Jesús, concluiría con una cuestión. Cada uno podrá pensar individualmente experimentos para control del miedo de la tropa, se ha hablado, tecnologías secretas, visita realmente de entidades de otra realidad que todavía no podemos ni comprender, una aparición de aspecto fantasmagórico, cada uno que elija su propia respuesta. Pero yo creo, Miguel, Jesús, y lo agradezco además de corazón por la valentía y la rotundidad, que es importante que esta noche se cuente esta historia y se cuente con esta fuerza, porque muchas personas que están ahí, que son militares, lo sentirán de una forma muy especial, quizá porque han sido testigos. Les animamos, a raíz de esta comunicación, a que lo cuenten, a que no tengan miedo, a que demuestren que hay cosas como esta que ocurren y que deben ser contadas. Jesús Jofre, un placer, un honor, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Iker. Gracias, de verdad. Miguel, a seguir investigando, reivindicando que estas cosas pasan, que están en informes, algunas no porque las quitan del camino porque son muy raras, pero que esto ocurre, hay que saber qué se esconde detrás. Gracias.